Cordial saludo, compañeros y docente. Mi nombre es Andrea Torres Colmenares y el presente video es con el fin de abordar el tema elegido en el marco de la última actividad de la materia o del curso Historia de las Ideas Políticas, debido pues que estoy cursando primer semestre en el programa de Derecho. Bueno, muy bien. El tema elegido fue el pensamiento político de Platón, pero en tres aspectos. La organización del Estado, quién debe gobernar ese Estado y la idea de justicia. Pero inicialmente vamos a abordar quién es Platón. Entonces, ¿quién es Platón? Es un filósofo matemático griego que vivió 81 años aproximadamente. Nació entre el año 427 a 428 a.C. y murió en el año 347 a.C. Platón fue discípulo de Sócrates y mentor de Aristóteles. Platón fundó la Academia en Atenas, que fue una de las instituciones que se convirtió en las más importantes de enseñanza en la antigua Grecia. Ahora bien, para abordar iniciar el primer tema, cómo estaba organizado el Estado para Platón. Entonces, él mencionaba que existían tres clases sociales en este estado ideal, que serían los gobernantes o filósofos, los guardianes y los productores o artesanos. Los gobernantes o filósofos eran las personas más sabias de toda la sociedad, tenían claro las ideas políticas, el bienestar común y se les atribuía la sabiduría como una de las mayores características debido a que estas personas tenían conocimientos específicos y podían gobernar ese estado ideal del que hablaba Platón. El segundo, los guardianes, eran un grupo de hombres que se dedicaban al cuidado de los intereses y a defender ese estado. Pero entonces una característica que mencionaba Platón era que ese grupo de guardianes no podían tener riqueza porque se les desviaba su interés en cuidar la riqueza personal, más no la riqueza común. Y como tercer grupo en la sociedad eran los productores o artesanos, que eran las demás personas que se dedicaban al cultivo de la tierra y a saciar o a satisfacer las necesidades básicas de esa sociedad que él mencionaba. Entonces, allí ya estaba estructurada el estado que él mencionaba, el estado ideal. ¿Y quiénes debían gobernar ese estado? Pues el grupo élite que yo ya mencioné, que eran las personas más sabias de ese estado. En este caso es importante mencionar, y como segundo tema, sería cómo está organizado el Estado colombiano. Entonces, el Estado colombiano está organizado en tres ramas del poder público, que son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama ejecutiva pues está liderada por el presidente. La legislativa está por el Congreso de la República, que en este caso pues es la Cámara de Representantes y el Senado, ¿sí? Que son quienes legislan las leyes. Y la rama judicial que está conformada por las cortes y los tribunales, que ellos son los encargados principalmente de resolver los conflictos que se dan entre las personas y el Estado o entre las mismas personas. Y bueno, con respecto a los mecanismos de participación ciudadana, pues entonces tenemos la iniciativa popular legislativa y normativa, los referendos, que son derogativos y aprobatorios, el revocatorio de mandato, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto y el voto. Entonces, cada uno de esos mecanismos de participación ciudadana, en la mayoría se dan por un voto. Como todos sabemos ya, de acuerdo a la Constitución Política, el artículo 258, el voto es un deber y un derecho donde se eligen y se toman ciertas decisiones. Entonces, por ejemplo, por medio de la consulta también ejercemos un derecho al voto y se nos hace una pregunta. Todos estos mecanismos de participación le dan cierta responsabilidad al pueblo de elegir, en este caso, quién lo va a gobernar. Haciendo analogía con lo que pensaba Platón, existe gran diferencia con el tema de la democracia, porque para Platón la democracia no era una idea de Estado o de organización de Estado. ¿Por qué?
porque él era muy claro que solamente debían gobernar quienes sabían o quienes tenían total conocimiento sobre el Estado y sobre las necesidades del mismo. Entonces, ese grupo élite o ese grupo de sabios, que su característica principal es la sabiduría, entonces era quien debía llegar al poder. En este caso, pues como vemos, cualquier persona puede ser nuestro presidente, nuestro alcalde, solo que cumpla con ciertos requisitos de edad para el tema de la presidencia, para el tema del alcalde o de gobernadores que sean mayores de edad. Entonces, el Estado social democrático de derecho que vive actualmente en Colombia por constitución política está completamente en contra, o Platón está completamente en contra de esa idea política. Ahora bien, con respecto a la idea de justicia para Platón, entonces es importante mencionar que una de las principales obras de Platón fue La República. Es un estado justo es un estado feliz. Por lo tanto, un hombre justo es un hombre feliz. Y en esa obra de La República, él tiene tres alegorías. La primera, que es la del sol, la segunda, que es la línea dividida, y por último, el mito de la caverna. En este caso vamos a abordar el mito de la caverna, que trata principalmente de tres personas que se encuentran encadenadas a una caverna, que por impedimento de las cadenas pues no pueden ver la luz del sol, no pueden salir, y sin embargo en la entrada de la caverna un grupo de personas pasa ciertas figuras que a la hora de salir en la luz del sol se ven reflejadas al final de la caverna. Entonces ellos crean un pensamiento y unas ideas, una concepción de la vida de acuerdo a lo que ven en esas figuras. ¿Qué pasa si un hombre puede liberarse de esas cadenas? Entonces Platón decía que inicialmente esa persona no va a poder ver a la luz, no va a poder ver la luz directamente ni a la cara a las personas. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a la sombra, a la oscuridad. Luego, pues ya a medida que va desencadenándose o se va alejando un poco más de la caverna, va a ir conociendo, va a ir adquiriendo experiencia y nuevas ideas. Y como último menciona que si esa persona vuelve a tratar de ayudar a las otras dos personas que están encadenadas en la caverna, seguramente va a estar tildado de que está loco o de que no tiene unas ideas claras o se van a reír de él. Entonces, él hace analogía que la caverna muchas veces son pensamientos de los sentidos. Entonces estamos cegados por los sentidos en la oscuridad o en la esclavitud, y que la luz o la libertad pues es el mundo de las ideas. Entonces esa analogía está dada por el tema de que para Platón la justicia va encaminada a las ideas, ¿sí? Entonces quien vive, quien conoce, quien es sabio va a saber qué es ser justo y le va a permitir hacer justicia. Finalmente, como para cerrar el tema de la alegoría de la caverna, entonces la visión de las sombras genera conjeturas, y esas figuras que generan esas sombras generan creencias. Las personas que están encadenadas creen que están viviendo una realidad, sin embargo están sujetos a las figuras que le muestran esas otras personas. El hecho de que la persona haya salido pues ya genera pensamiento discursivo de acuerdo a su experiencia, y finalmente la luz genera inteligencia. En eso está encaminado la alegoría de la caverna de Platón. Es como una persona adquiere conocimiento de acuerdo a la experiencia, y sus ideas políticas están encaminadas a la inteligencia de acuerdo a la sabiduría que se le es asignada a esa persona. Así que es importante ver cómo la persona que sale e intenta regresar representa al político filósofo. Entonces, cómo el líder, quien es la persona que más clara tiene sus ideas, debe gobernar y debe estar caracterizada por la sabiduría. Porque para Platón un político verdadero no es quien ama el poder, sino quien usa ese poder que tiene para servir y para hacer mejor la vida de las personas que conforman el Estado en el que ese político filósofo gobierna. Finalmente, como para concluir un poco el tema,
considero que las historias de las ideas políticas funcionarían en nuestro país. No significa que todas las ideas se deban aplicar. Más bien, de acuerdo a la experiencia y a las conclusiones políticas de esos filósofos griegos, podríamos enriquecer un poco nuestra forma de gobernar y de elegir nuestros directivos. En este caso, si pensamos igual a Platón de que debe gobernar, debe tener la característica de la sabiduría, entonces evitaríamos ciertos delitos como es el tema de la corrupción, porque esa persona sabia estaría encaminada no a construir riqueza propia, sino el bienestar de toda la sociedad. La justicia es un concepto que está sujeto a aquello a lo que conocemos, a lo que vivimos y a las ideas. Entonces, ser justo y relacionado como pensaba Platón, es una persona que vive en un mundo de ideas y que es totalmente sabio. El mundo de ideas y el mundo de los sentidos, entonces el de las ideas es completamente neto al conocimiento, a lo científico, y los sentidos pues está sujeto al actuar y los sentidos está relacionado con la oscuridad. Y finalmente, quien no piensa no hace el bien y llevaría una vida encadenada como sucede en esa analogía con la caverna. Me pareció muy interesante este tema porque, como le decía, últimamente los resultados que, de acuerdo a las decisiones políticas, nos hemos visto afectados los colombianos por temas de inflación, por temas de desempleo. Entonces, elegir a una persona que realmente sepa gobernar nos evitaría como varias regresiones económicas que ha vivido el país, y finalmente se construiría políticamente un Estado justo, un Estado que piense en quien conforma la sociedad y beneficiaría pues a todos y cada uno de nosotros. Gracias por su atención, profe, gracias por el tema, le deseo una feliz Navidad. Me encantó este primer semestre de Derecho, me siento satisfecha, aunque el curso de Historia de las Ideas Políticas para mí en lo personal es un reto porque soy una persona que no se graba mucho el tema de historia, a pesar de que me gusta, pero se me dificulta un poco el aprendizaje de la historia. Fue muy interesante. Entonces, conocer estos pensamientos políticos tanto de Platón, Aristóteles, Sócrates, que fue los primeros temas que abordamos, fue súper interesante. Gracias, profe. Como le digo, feliz Navidad, que mi Dios la bendiga y hasta pronto.